Mi primer invitado de la mañana es don Carlos Carrillo Gomila. Pues, don Carlos, como siempre, bienvenido a NEC Noticias y buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por la oportunidad nuevamente aquí para estar hablando de los temas de siempre y que nos mantienen pendientes. Porque hace unos días circuló un documento de la propia Corte Suprema de Justicia, pues, explicando o tal vez poniendo en papel pues, todos los errores cometidos en el caso de Ricardo Martinelli. Sí, mira, a este desdoblamiento que hay en la justicia penal entre sistema penal acusatorio y sistema inquisitivo sigue profundizándose, ya que en el sistema penal acusatorio se siguen ciertas normas garantistas y en este caso incluso en cuanto a la notificación que inició en el sistema penal acusatorio como novedad haciéndose por medios electrónicos, ahora los jueces del SPA han dispuesto en una consulta que le hizo la oficina judicial a la propia asesoría legal de la Corte, la forma o la manera como debe hacerse las notificaciones después que Ricardo Martinelli fue asilado por el gobierno de la República de Nicaragua el día 7 de febrero del presente año. Es decir, no hay justificación para que el juzgado segundo liquidador hubiera hecho algún otro tipo de notificación o ficción jurídica para notificar a Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. En este sentido, son puntos que se siguen haciendo. Yo creo que se ha conocido por la comunidad que se han seguido presentando amparos. Ahora mismo hay 6 amparos pendientes, de los cuales 4 están subiendo en apelación al Pleno de la Corte y hay 2 más pendientes de resolver en Tribunal Superior y se debate ¿qué? Se debate las notificaciones, se debaten el trámite que se hizo a pesar de existir certificación de los errores y de las ausencias de documentos en los dispositivos digitales que nos entregaron y el término de los 15, o sea, se sigue debatiendo situaciones mientras que se hace el trámite en cumplimiento por parte de la defensa de Martinelli. Por otro lado, queda el apéndice de este expediente que entendemos está en trámite de casación y que se deberá ver en las próximas semanas o meses para los efectos de terminar esta historia y comenzar a enrutarla dentro de las acciones que la defensa seguirá presentando. Sí, quedan pendientes situaciones que son no convalidables, como la violación al principio de especialidad y entre otras cosas también paralelamente se tiene la expectativa del proceso de Odebrecht, que ya la justicia brasileña ha adelantado decisiones sobre la nulidad en la forma en que fueron obtenidas y que fueron enviadas en las asistencias legales, entre otros países, a la República de Panamá. Es decir, la situación del expresidente Martinelli se seguirá debatiendo hasta que haya una solución jurídica de conformidad a los parámetros. Pero Carlos, y hablamos de este caso New Business todavía incluso con aristas dando vueltas. Y entonces, ¿por qué se da esa decisión del Tribunal Electoral de darlo por cerrado y no permitir que Ricardo Martinelli participase en las elecciones? Bueno, eso será objeto de pronunciamiento ya por organismos internacionales sobre la afectación del derecho de elegir y ser elegido. Ahora, por lo menos en el grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, ya los abogados que tienen la representación del presidente Martinelli desde el año 2019 consiguieron o obtuvieron una opinión favorable a los intereses del expresidente Martinelli e igualmente advirtieron la violación del principio de especialidad como una amenaza. Toda esta trama
en cuanto a la violación de los derechos de Martinelli desde el momento en que aterrizó y se le dijo que tenía derecho a una especialidad que le ha sido negada pues por el sistema penal inquisitivo. En el sistema penal acusatorio, 2 jueces en 4 audiencias distintas respetaron el principio de especialidad como fundamento o garantía de Ricardo Martinelli. El problema es que los 2 últimos gobiernos, frente a una situación de violación de los derechos de un particular, tomaron partido en un sentido de no respetar las garantías que previamente se le habían dado a Martinelli. Martinelli no solo pasa de ser el único panameño acusado sin imputación, No sé, juzgado 2 veces por el mismo caso, sino también el único panameño extraditado que no se le ha respetado el principio de especialidad. Lamentablemente, la conclusión o la percepción ha sido una judicialización de los factores electorales o los factores reales de poder que el sistema se ha contaminado y que tendrá que darle una solución. Es imposible en un momento determinado que una Corte Suprema de Justicia no proteja a un particular cuando se le confirió el derecho de especialidad, es decir, él venía para ser juzgado por pinchazo y al obtener 2 decisiones favorables, lo que se hizo fue cambiar las reglas del juego. Esto es inaceptable por la seguridad jurídica que se permea de lo político a lo económico e incluso a lo personal. Y nosotros seguiremos tratando de que la justicia reconozca derechos sustantivos que nuestra Constitución y la ley le da a Ricardo Martinelli. Gracias a Dios él mantiene una posición de seguir luchando jurídicamente ante la situación que él vive junto a su familia y políticamente pues se han dado otras consecuencias que ya todos estamos viviendo con el cambio de gobierno actual. Bueno, ¿qué toca? ¿Quién rectifica todos estos entuertos? Porque ahora, por ejemplo, me informaban que Valoisa Martínez al presidente Martinelli no notificarse por el caso de Brecht, ahora le puso una orden de captura. Es decir, ¿de qué sirve entonces tú no estar asilado si los jueces van a hacer absurdeces como esta? Bueno, por encima de la legislación panameña de conformidad a las previsiones de la Constitución Política y los convenios internacionales, Panamá acata los pactos que ha suscrito a nivel internacional. La Convención de Cuba y la Convención de Montevideo, que fueron invocadas al dar asilo por la República de Nicaragua, así como instrumentos paralelos como la Convención de Caracas, claramente determinan que Ricardo Martinelli es un perseguido político. La persona que es la competente para calificar esta persecución de política era el Estado de la República de Nicaragua y ya lo hizo. Ricardo Martinelli se le dio asilo para proteger su integridad física y legal en la Embajada de Nicaragua y hasta este momento se están ejerciendo pues todas las acciones legales. Coetáneamente sí ha habido una serie de situaciones lamentablemente muy negativas que tienen que desarrollarse para que se le respeten los derechos a Ricardo Martinelli ya con otra esfera. Que pasemos dentro de la predisposición de no querer discutir el caso Martinelli, porque es vergonzoso que una Corte Suprema de Justicia, por acción o por omisión, permita que una persona sea juzgada y hasta condenada con testigos que no fueron contradichos, con situaciones que evidentemente violaron el derecho a defensa y más aún con documentación que hasta el día de hoy no aparece en el expediente independientemente de otras consideraciones. La trascendencia del caso Martinelli, que por lo menos en la justicia penal ha cambiado hacia una etapa digital parcialmente implementada, ha provocado un colapso del trámite de las casaciones, porque hay sectores como el
la provincia de Panamá Oeste, Colón y San Miguelito, que tienen problemas con digitalizar documentos. Entonces, ahora tenemos expedientes que a más de 8 o 10 meses después de noviembre del año pasado, pues no han podido ser digitalizados porque no existe la técnica. Y paralelamente ahora, la Corte ha tomado el acuerdo 408 de la verdad histórica desde 1915 al 2015, que para nuestro criterio debe ser manejada mucho más prudentemente que solamente eliminar y destruir documentación, dejando el fallo final en algún expediente y haciéndole la carga de la prueba a las partes que tienen que pedirlo. Son situaciones que para nuestro criterio es inaceptable, por lo menos borrar la historia después del año 2000 en adelante, porque existen términos, por lo menos en la esfera penal, que siguen vigentes, que siguen en trámite por propias decisiones de la Corte. Recordemos que las penas en Panamá fueron aumentadas de 20 años a 50 años y ahora va a resultar que expedientes que pudieran ser afectados en un futuro por revisiones o demás van a ser destruidos. Y esto a nosotros nos preocupa que el reglamento, que la comisión que ha creado el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tenga en consideración que los términos legales han variado. ¿Qué puede suceder? Los casos de Ricardo Martinelli comenzaron en el 2014, principalmente el caso Pinchazo. Si se eliminan las pruebas por tener el término del 2015, puede quedar una verdad histórica destruida y solamente recuperada a través de acciones de las partes. Nosotros consideramos que los medios tecnológicos permiten que el órgano judicial reproduzca toda la historia de los expedientes de la República de Panamá a disposición de la data en una forma fácil y accesible si quieren eliminar lo que es el archivo de papel o eliminar el costo. Pero la realidad de Ricardo Martinelli enfrenta una justicia en desarrollo que lastimosamente no respetó parámetros superiores. ¿A qué nos abocamos? Primero, a agotar los recursos internos a favor de Ricardo Martinelli en los dos únicos casos que han quedado vigentes en el sistema inquisitivo. Repetimos, todos los demás casos que le fueron creados a Ricardo Martinelli durante el periodo 2014-2019 ya han sido cerrados, ya sea por sentencia definitiva o ya sea por archivo de los mismos. Ahora nos abocamos a las revisiones y a la interposición de los recursos o soluciones de subrogado que la ley y la Constitución prevén. Bueno, la pregunta es que ¿quién enmienda este entuerto? ¿Con quién lo enmienda y quién lo enmienda de conformidad a la ley y al trastorno que se ha causado? Vuelvo y te repito, sí, bueno, históricamente que se ha causado, exactamente. Entonces, que Ricardo Martinelli sigue viviendo después de 10 años una situación de no definición conforme a la ley. Ya una vez que se agoten los recursos internos, que prevemos será en el transcurso de los próximos meses o quizás el próximo año, ya se verá esto ante la esfera internacional, que en algún momento, tanto local como internacionalmente, serán definidos y nosotros no guardamos duda que se repondrá el Estado de Derecho de Ricardo Martinelli, cuyo estado de inocencia se fracturó por acciones superiores. No puede ser que el órgano judicial acepte, no tan solo ya que se juzgó a una persona sin habérsele imputado, sino también sin permitírsele siquiera a su defensa examinar los testigos. El propio presidente de la República se ha referido al tema en varias ocasiones y él ha percibido el juicio de New Business que fue publicado, quizás fue uno de los pocos casos que fue publicado, pero sí el que determinó la transmisión en vivo y en directo, que la comunidad tuvo un conocimiento que no escapó del actual presidente de la República, que es consciente, como lo ha dicho, de el proceso
que se le llevó a Ricardo Martinelli en el caso New Business. Con esa percepción pública y con el momento determinado de la justicia electoral panameña, definitivamente tenemos que usar el tema de Martinelli para fortalecerla proactivamente, porque si miran para otro lado, lo que van a hacer es permitir violar el derecho de elegir y ser elegido, claro, o de una persona ser juzgada conforme a derecho. Así es. Carlos Carrillo, como siempre. Carlos, gracias por esta aclaración. Bueno, Carlos, del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli.